vamos a tratar de dar esta parashá de esta manera. Si de una forma o de otra no se llega a grabar bien, pues entonces vamos a tener que acudir a otro método. Estamos utilizando un sistema que no sé si lo conozcan algunos de los que están por aquí conectados, que es el de OBS. Y pues con OBS a veces sí se complica un poquito, y más porque tengo que estar manejando tres pantallas, y no sé si eso afecta un poquito el procesador para poder hacerlo. Bien, vamos a empezar en Éxodo capítulo 13, verso 17. Dijimos que la porción se llamaba Beshalach, y es cuando el Eterno envía algo muy importante a hacer a Moshe. ¿Sí? Dice: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Sí? Dice: ya que era cercana, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, aquí, gracias Marcial, que dice que se escucha bien. Dice: entonces el Eterno, aquí vemos dos puntos muy importantes. Que el Eterno obra dentro del marco de la legalidad, y que por lo tanto Él nunca va a quebrantar ninguno de los mandamientos. A veces yo les comentaba entre semana que a veces las cosas que parecen sencillas, las cosas que parecen fáciles de obtener, vienen siendo a veces las más caras y las que tienen resultados mucho más trágicos. ¿Por qué? Porque las cosas que no nos cuestan y por las cuales nosotros no tenemos que pagar un precio, pues a veces no las valoramos como deberíamos y no le damos la importancia que deberíamos de darle. Entonces, el pueblo de Israel podía ir desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida en tan solo entre 7 y 11 días nada más. En el libro de Deuteronomio dice que son nada más 11 jornadas o 11 posiciones a caminar, 11 reposos para poder llegar hasta la tierra prometida. Pero sin embargo, aquí vemos en esta porción de la Torá que Dios se lleva al pueblo de Israel por un camino diferente. No los quiso llevar por el camino fácil, y vamos a ver nosotros ahorita las implicaciones. ¿Por qué Dios no quiso llevarse al pueblo de Israel por un camino sencillo? Por un camino en el cual ellos no iban a batallar absolutamente para nada. ¿Y por qué los quiso llevar por un territorio muy distinto? Por ejemplo, rumbo al mar de Juncos, o conocido como el Mar Rojo. Y también, sobre todo, por la zona del desierto, ya que este proceso de llevarlos por el Mar Rojo y también por el desierto, pues implicaba muchas cosas más que ellos iban a experimentar y que ellos iban a vivir. Entonces hay varias razones por las que Hashem no quería que entraran en territorio de los filisteos. El camino rápido o el camino fácil, que consistía, como se los dije, de 11 días nada más, los conducía a ellos hacia la tierra de los filisteos. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, ellos salen como una nación que no estaban del todo preparados como cualquier país lo está actualmente, pues que tiene una cámara legislativa, de que tiene un proceso legal y de que tiene sobre todo un ejército para defender la soberanía del pueblo. Pues en ese tiempo los hijos de Israel no tenían todo eso, no estaban preparados de esa manera como una nación consolidada y para poder hacer frente a los diferentes problemas que pueden tener con naciones vecinas. Entonces, si los filisteos atacaban al pueblo de Israel, los temerosos hijos de Israel iban a querer volver a Egipto otra vez. Ir por el camino rápido significaba ir directamente a un pueblo que les iba a procurar la guerra y que literalmente eran enemigos de los hijos de Israel, y eso podría implicar un shock psicológico sobre los hijos de Israel. Aparte, había un pacto de paz
entre Abraham y Abimelech. Los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos, era como un acuerdo que ellos tenían. Entonces esa es una de las razones por las cuales los hijos de Israel no podían dirigirse por el camino sencillo, que es el que conduce hacia la tierra prometida, atravesando la región de los filisteos. Esta región se caracterizaba por ser toda la periferia del mar Mediterráneo. No les traje acá un mapa de la tierra de Israel, pero pues sí les va a servir el visualizar el norte de Egipto, que es la desembocadura del río Nilo, y toda la periferia del mar Mediterráneo es lo que conduce directamente hacia la tierra de los filisteos, prácticamente evitando todo lo que es la región desértica. Vamos a ver qué dice, basado en Primera de Crónicas 7, 20 y 21, el Midrash dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacada por los filisteos. Sus huesos estaban regados por ese camino y constituirían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto. Lo que el Midrash aquí nos está comentando es que anteriormente los hijos de Israel habían tratado de, una parte de los hijos de Israel de la tribu de Efraín habían tratado de emigrar de Egipto hacia la tierra prometida y habían tenido un problema con los filisteos y los habían asesinado, y lo cual significaba que si esta generación de hijos de Israel acudían por el camino de los filisteos, iban a mirar las osamentas, los huesos de todos sus hermanos que habían muerto anteriormente en un intento de llegar a la tierra prometida. Eso iba a ser un cuadro bastante triste y bastante deprimente para los hijos de Israel. Ahora, acá nos dice en este versículo, el 18, lo siguiente: Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. El nombre hebreo del mar Rojo es Yam-Suf, que realmente se traduce como mar de cañas. Es probable que la razón por la que es llamado mar Rojo sea por un error de traducción, y evidentemente sí es un error de traducción el decirle el mar Rojo, porque realmente no es el nombre correcto de este mar, sino que simplemente se tradujo de esa manera. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Lo muevo para acá un poquito. Aquí lo voy a poder ver mejor. Si de repente se interrumpe la transmisión, ustedes me pueden avisar si no se ve bien o si algo no está correcto. ¿Sí? Bien, dice en Shemot 13:21, Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para hacerlos guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y anduvieran de noche. Fíjense que este pasaje es muy sobresaliente. Dice que Dios mismo en la Torah realmente trae la inscripción Yud Hei Vav Hei, que es el nombre de Dios. Dice: el Eterno iba delante de ellos, y de día estaba en una columna de nube para hacerlo guiar por el camino. Les mitigaba el calor del día, el calor del sol. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos y suministrar calor, porque las temperaturas del desierto son demasiado fuertes, demasiado frías. Entonces ellos requerían, en el día, requerían una ventilación adecuada que les podría proporcionar una nube, y de noche requerían del calor de una columna de fuego para que les pudiera alumbrar en la noche y en el desierto. Entonces, pero aquí lo que nos hace sobresalir en el texto es que dice que Dios mismo estaba delante de ellos y que Dios se posesionaba en la nube. Es decir, la nube era una forma de la revelación de la presencia misma de Dios. La nube era una representación, una manifestación directa de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y en las noches la manifestación de Dios se hacía a través de una columna de fuego. Lo que estamos viendo en este versículo es la importancia que nosotros tenemos de reconocer la omnipotencia de Dios, que todas las cosas le son posibles, y que a veces para nuestra mente limitada no es fácil entender ni asimilar todo lo que es y todo lo que implica el poder de Dios,
Porque ¿cómo Dios puede manifestarse en una columna de nube? ¿Y cómo Dios puede manifestarse en una columna de fuego? Pues es muy sencillo entender de que para Dios todas las cosas son posibles. Él no está limitado como nosotros, Él no es materia como nosotros, Él no piensa como nosotros. Su palabra dice que nuestros pensamientos son limitados y que sus pensamientos son eternos y que nuestro corazón piensa de una manera, pero el corazón de Dios piensa de una forma muy distinta. Nuestras capacidades tienen un límite y las capacidades del Todopoderoso van más allá de lo que nosotros podamos ver y entender. Entonces aquí lo que podemos ver es que Dios estaba manifestando directamente hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido el deseo de Dios el quererse manifestar directamente entre su pueblo, entre sus hijos. Ahora, ¿cómo Dios puede habitar en medio de un pueblo que es inmundo de labios? Un pueblo que constantemente peca, que constantemente insulta y ofende a Dios, su divinidad. Pues ¿de qué manera? Entonces Dios utiliza manifestaciones para poderse expresar desde el trono sublime donde Él está hasta este mundo. Y en la escritura, desde el comienzo de la escritura en el Génesis hasta la culminación de la escritura, que es el Apocalipsis, Dios siempre está empleando una imagen visible que en todo lugar y en todo momento de las escrituras lo está representando y lo está reflejando a Él tal y como es. Este agente divino y celestial es la imagen visible misma de Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es el agente o la imagen visible del Eterno? En el primer pasaje de la Escritura, en el Génesis, que todo lo hemos leído, ¿cómo dice el Génesis 1:1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es como nosotros lo hemos aprendido a memorizar, a decir. Pero en el hebreo dice de la siguiente manera. Dice, Bereshit bara Elohim alef tav Shamain alef-tav ha-eretz. Fíjense que hay una mención aquí de lo que acabo de pronunciar en hebreo, que es alef-tav. Alef-tav viene siendo alef y tav, primer y última letra del alefato hebreo. Si nosotros la expresión alef-tav la traemos directamente hasta el Nuevo Testamento, es aquella expresión que Yeshua decía, el alfa y la omega. ¿Y qué es el alfa y la omega? En la connotación griega, alfa y omega significa lo primero y lo último, el origen y la posterioridad. Entonces, alfa y omega es el equivalente de la expresión alef, taf, que en el hebreo original aparece en el primer versículo de la Biblia. Lo que les quiero transmitir es que en el primer verso de la Escritura ya hay una presencia divina que se manifiesta en este mundo y que se le conoce como el Aleph Tav. Por eso cuando Yeshua dijo yo soy el alfa y el omega, él está diciendo yo soy el Aleph Tav que aparece desde la creación del mundo. El segundo versículo de la Torá dice, el Espíritu de Dios, dice en Reina Valera, se movía sobre la superficie, sobre las aguas. El pasaje hebreo dice, en el principio el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es cernirse? Cernirse es ajustar, es apretar con fuerza, que el Espíritu de Dios era lo que le daba sustento a este mundo, aunque aún no existía ni vegetación, ni animales, ni el ser humano. Pero ya había una vida que se cernía y que envolvía por completo el planeta. Era el Espíritu de Dios, el aliento del Todopoderoso. Dicen los Midrashim, que los Midrashim viene siendo la explicación de la Torá por parte de los rabinos, dicen los Midrashim que aquel Espíritu de Dios que se cernía alrededor del mundo y lo hacía girar y que concentraba todo el poder, era el Espíritu del mismo Mesías. Así que el Ruach HaKodesh, que es lo que se conoce como Espíritu Santo, es la esencia de la vida del mismo Mesías que ya estaba presente en la creación. Y si continuamos con el siguiente pasaje de la Torá, que dice, entonces dijo Dios, Vayomer Elohim, habló Dios. Dios, acuérdense que todo lo creó no con manos, no, sino que lo creó todo con el poder de ¿qué? De su Dabar. ¿Qué es la Dabar? La palabra. La palabra del Eterno fue la poderosa creadora. Yeshua aseguró que él era la palabra que había descendido del cielo.
el pan que viene del cielo. Vayomer Elohim, y dijo Dios, sea la luz. Y eso es muy importante entender, que en todo el proceso de los 7 días de la creación, la luz no fue creada, sino que Dios dijo sea. ¿Por qué dijo sea? Porque la luz ya existía. Porque recuerden que Dios es luz. Entonces, en el primer día lo que tenemos no es la creación de la luz, es la emanación de la luz de Dios proyectándose hacia un universo físico. Dios no habita el universo habita dentro de Dios. Por lo tanto, cuando Dios dijo, sea la luz, Dios estaba expresando y haciendo emanar de su propio interior aquel que es el Aleph Taf, que es el agente de su faz y quien en todo el proceso de la escritura lo vemos relatado de diferentes maneras. Por ejemplo, en arameo lo vemos como la Memra Elohim, que es la palabra de Dios. En hebreo lo vemos como la Dabar, la expresión misma de Dios. Lo vemos también como el Malach Adonai, el ángel del Señor, que es una representación, una manifestación directa de Dios. En el judaísmo rabínico se le conoce como Metatrón, el gran príncipe que está delante de la presencia del Eterno. En el profeta Isaías lo vemos como Sar Hapanim, que es el príncipe de la presencia y de la faz de Dios, y que a través de las escrituras lo vemos con diferentes manifestaciones, diferentes nombres, pero siempre apuntándonos al mismo personaje, un agente divino que siempre obra en este mundo físico como el mismo Eterno, y que posteriormente en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan lo presenta con la siguiente expresión griega, el Logos. Logos es lo equivalente en hebreo que es Davar, la palabra. Es sorprendente que Juan comienza a decir, en el principio era la palabra o el verbo era con Dios y el verbo mismo era Dios. ¿Por qué dice que el verbo mismo era Dios? Porque es una expresión totalmente que proviene del Eterno. Y posiblemente alguien diga que eso es un pensamiento grecolatinizado. ¿Por qué? Porque muchas veces en raíces hebreas se trata de evitar el tema de la divinidad del Mesías. Pero quiero decirles que el creer que la Dabar o que la palabra del Eterno o el verbo es directamente una emanación directamente de Dios es un pensamiento completamente judío. No es un pensamiento cristiano, no es un pensamiento griego, no es un pensamiento romanizado, es un concepto completamente judío, que si nosotros nos vamos a la literatura judía lo podemos ver hasta en el Zohar, donde se habla de Metatrón, que es el mismo personaje, el agente de la faz, pero con otro título. Metatrón significa el príncipe del trono. Lo vemos nosotros que el Zohar dice respecto a Metatrón, él es un ser que no es creado y que no es formado, sino que es un ser en la imagen de aquel que es el santo y bendito del Eterno, una emanación de él mismo. Y podemos encontrar en la literatura judía acerca del pensamiento de diferentes rabinos, donde nos dan enfoques acerca de que el Mesías es un agente completamente divino y una emanación directamente del Eterno. Ahora, el verbo hebreo ifil quiere decir guiar, muestra que el Eterno iba delante de su pueblo dentro de un emisario, es decir, el emisario, que en este caso es en el libro de Éxodo, el ángel del Eterno, es un ser que en todo momento está anunciando a aquel que lo envía bajo un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico acá que tenemos en nuestra porción Beshalach? Es dirigir a los hijos de Israel, dirigirlos de una manera de poder introducirlos a la tierra prometida e irlos instruyendo en los caminos de rectitud y de justicia, el cual es la Torah. Ahora, en Éxodo, capítulo 14, verso 19 está escrito, y el ángel de Dios, fíjense, entonces, ¿quién es el que estaba en forma de nube en el día y de noche como columna de fuego? Aquí nos dice el versículo, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso atrás. Esto nos está revelando algo sorprendente, créanme.
Esto nos revela que el ángel del Eterno es una manifestación visible de la divinidad, conocido en el Tanaj bajo diversas expresiones, cuales se les decía Melech Elohim. Melech Elohim quiere decir el ángel de Dios, el mensajero de Dios, porque la palabra ángel es una palabra griega, pues si la pasamos al español directamente significa enviado, mensajero. Entonces el enviado de Dios, también como se le dice como Ben Adam, que es Ben Adam, el hijo del hombre. Acuérdense, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 en adelante, el Mesías es llamado en el hebreo el Ben Adam, y vino a mí y vino a ser traído uno como hijo de hombre delante de aquel que era el anciano de días, y del anciano de días al Ben Adam, al hijo del hombre, le fue dado poder, autoridad y dominio sobre todas las naciones. Lo que Daniel mira en el capítulo 7 es una revelación de lo que vamos a ver nosotros en el futuro, cuando Yeshua reciba el reino por completo. También se le conoce como Adón, Sar Shalom. Adón quiere decir Señor, Sar Shalom quiere decir príncipe de paz. Goel quiere decir el que es el Redentor. El único que reúne todas estas características, según los profetas, es uno solo. ¿Quién es? Es el Mashiach. El Mashiach es el que cumple todos estos roles juntos. Él puede ser la nube en el día, él puede ser la columna de fuego por las noches, él puede ser Melech Elohim, él es Ben Adam, él es Adón, él es Señor, es Sar Shalom, príncipe de paz, él es Aviad, Padre eterno, según Isaías 9:6, es el Gibor, el Dios poderoso, es Goel, el Redentor, es el único que dijo estas palabras y que nadie más las ha podido repetir. He venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién puede reunir a Israel otra vez bajo su cobijo y bajo su autoridad más que el mismo Mesías? No existe otro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer en la ideología o en el concepto de un Yeshua o de un Jesús, hijo de José, hijo de Miriam, que nació por causas naturales? Eso es un pensamiento totalmente contrario y blasfemo a las Escrituras. Y lo digo y lo sostengo porque ahorita se está dando una ola tan grande con esa ideología de que Yeshua es hijo de María porque pues obviamente lo lleva en su vientre, pero que también es hijo de José porque hubo participación de la semilla de José, algo que está completamente descontextualizado, pero que es una teoría que se ha levantado para tratar de justificar una herencia del trono davídico. Y la verdad, aunque no es el tema ahora, es una cuestión fatal en realidad. ¿Qué les puedo decir? Vamos a continuar con Éxodo 14, versos 5 al 8. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. Pero los hijos de Israel habían salido con mano levantada. Fíjense en cómo después del proceso de que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, pues ellos se dirigían rumbo al mar de juncos, ¿sí? Lo acabamos de ver ahorita. Entonces hubo como una reacción en la mente del faraón, como diciendo: ¿por qué he dejado ir a los hijos de Israel que se vayan de la tierra de Egipto? Ahora, ¿quién va a construir nuestras ciudades? ¿Quién va a construir nuestros palacios? ¿Quién va a edificar nuestras pirámides? ¿Quién va a trabajar todas las jornadas que se tienen que trabajar para hacer los trabajos pesados, los trabajos difíciles? Bueno, pues entonces la Torá nos dice que los hijos de Israel salieron con esta expresión, con mano levantada. La expresión mano levantada en hebreo es Yad Ramá. Yad Ramá se encuentra también en Números 15:30 y en Números 33:3. Rashi, que es de los principales comentaristas de la Torá hasta nuestros tiempos, muy respetado y venerado en la comunidad judía, dice que Yad Ramá significa fuerza elevada y evidente. Es decir, que ellos habían salido totalmente de Egipto con la total disposición de nunca volver atrás, de no regresar nunca más a la esclavitud de Egipto. Es cuando Yad Ramá es como una expresión como decir total determinación. Yo ya me determiné a hacer esto y no voy a detenerme hasta llevarlo a sus límites, a sus consecuencias y hasta su propósito final. Entonces, cuando usted se propone hacer algo
y se determina con todo su ser, con toda su fuerza y con todo su corazón a hacerlo, usted puede decir, Yad Ramá, Yad Ramá, yo me propongo hacerlo esto con toda la fuerza, con toda la voluntad, y nada me va a detener. Esa era la actitud que los hijos de Israel habían adoptado en el momento de salir de la tierra de Egipto. Y esa es la actitud que todos nosotros, en cierto modo, deberíamos de tomar a la hora de ponernos a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces uno puede ver hacia su interior, hacer una introspección de nuestras vidas y decir, bueno, Yad Ramá, que el Eterno me saque con mano fuerte, con mano alzada, con mano poderosa, para ya no volver a vivir como vivía antes, a tener la vida que tenía antes, sino que ahora quiero empezar a vivir de acuerdo a lo que el Eterno dice en su palabra. Bien, pues más adelante en Éxodo 14, verso 13 al 14 dice, pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy por vosotros. ¿Por qué le dijo esas palabras? Como les muestro en las imágenes, ellos estaban en las orillas del mar de juncos, que es lo que se conoce en la tradición como el mar rojo. Y como se los ilustro ahí en las imágenes, el ejército de Faraón y el mismo Faraón querían tomar otra vez al pueblo de Israel para esclavitud. ¿Sí? Entonces, dice, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, estas son palabras de Moisés, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Dios peleará por vosotros mientras vosotros estáis callados. Quiere decir que de una forma Moisés estaba profetizando una total confianza en el poder de su Dios. Él dijo, esos egipcios que acaban de ver el día de hoy, nunca más los van a volver a ver. Vaya que estar a la orilla de un problema tan grande, con un pueblo tan grande. En el primer censo solamente se contabilizaron 600,000 personas, 600,000 varones, sin contar a las mujeres, sin contar los niños, sin contar los bebés. Imagínense 600,000, pero añadiendo las esposas y añadiendo los hijos, era una población que fácilmente llegaba a los 2 millones de personas. Y decirle a estos 2 millones de personas, estad quietos y ved la salvación que Dios hará hoy por vosotros, es tener una confianza tan grande en Dios para saber que en ese momento Dios les iba a responder. No sabía Moisés exactamente de qué forma, porque de hecho él consulta a Dios y le pregunta qué es lo que tengo que hacer. Estoy aquí a la orilla de este mar tan enorme, tengo a los hijos de Israel conmigo que quieren escapar, pero tengo detrás de los hijos de Israel todo un ejército que quiere tomarnos otra vez y llevarnos de regreso hacia Egipto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Por qué me pides a mí que lo haga? ¿Qué tienes en tus manos? Y Moisés dice, lo que tengo en mis manos, pues es el cayado que me dices, con el cual he hecho tantas cosas. Entonces, Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, extiende tu cayado hacia el mar. Y realiza la salvación. La salvación venía de parte de Dios, pero venía manifestada en las obras que estaba haciendo Moisés. La palabra hebrea para salvación es Yeshua. Fíjense, Yeshua lleva acento en la A, pero el nombre de nuestro Mesías es Yeshua, con acento en la U. ¿Qué significa el nombre de Yeshua? Que se tradujo después como Jesús. Yeshua significa Él salvará. El Mesías salvará. Así como Moisés salvó al pueblo de Israel de morir o ahogado en el Mar Rojo o morir en el cautiverio egipcio, así el Mesías también salvará a su pueblo. Fíjense que esto es algo muy importante. Dice la Escritura que todo lo que va a venir es justamente lo que ya fue, y que el Eterno anuncia el final de todas las cosas desde el comienzo, las anuncia. Todo lo que fue será. Entonces, estamos viendo aquí en esta porción de la Torá un éxodo. ¿Qué significa una palabra éxodo? Una salida, un peregrinar rumbo a la tierra prometida. Y en aquel peregrinar, ¿quién lo dirigió? Lo dirigió Moisés, que fue una clase o un ejemplo como de Salvador. En estos tiempos está ocurriendo otra vez delante de nuestros ojos un enorme
éxodo. Y yo lo he contemplado en tantas personas y que este éxodo consiste en que mucha gente está saliendo, está haciendo un éxodo, está caminando, está peregrinando, pero está saliendo de un sistema religioso para poder encaminarse a la obediencia de la palabra del Todopoderoso. Entonces la gente se comienza a preguntar, entonces tengo que guardar esto, tengo que hacer el Shabbat, pero a mí me dijeron que no, que era el domingo, o a mí me enseñó de esta manera, pero la gente está empezando a comprender la importancia de estudiar la palabra en su contexto original. Y cuando la gente comienza a despertar en su mente y en su corazón y reconocen verdaderamente tenemos que unirnos al pueblo de Israel, verdaderamente tenemos que entender de esta manera la escritura como nunca nos los habían explicado, eso es un éxodo. Eso es salir de Egipto, de como estábamos acostumbrados a pensar y entender, y caminar en ese proceso difícil. No es nada fácil, es difícil. Y caminar en ese proceso, entonces dirigirnos hacia la tierra prometida. Pero ahora no tenemos a Moisés que nos dirija. Ahora, ¿quién nos va a dirigir? Ahora nos va a dirigir aquel que significa Él salvará. Yeshua es el que va dirigiendo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Fíjense qué importante es. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En los profetas del Tanaj o del Antiguo Testamento está escrito también que cuando Dios quiere llamar a la casa de Israel que está dispersa por todo el mundo, en todas las naciones, dice el Eterno, yo le llamaré como un silbido apacible. ¿Saben qué es un silbido apacible? Es un sonido suave, es un sonido muy delicado, es muy tranquilo, que solamente hay que tener los oídos bien agudos, bien dispuestos para poder escuchar el llamado. Pero Yeshua dice, mis ovejas oyen mi llamar y responden y me siguen. Qué hermoso es que seamos de esa multitud que el libro de Apocalipsis dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Bueno, al menos yo quiero ser parte de ese número, de los que siguen a Yeshua por donde quiera que va y que se esfuerzan por entrar al reino, tratando de imitar a aquel que es la salvación, aquel que es el camino, aquel que es la verdad, aquel que es la vida, aquel que dijo, yo soy la puerta y nadie puede entrar si no es a través de mí. Yo soy la vida verdadera, yo soy el pan que bajó del cielo. Me encanta aquella porción cuando Yeshua dice, vosotros sois de abajo, mortales, humanos, hombres, pero él dice, pero yo soy de arriba, expresando él su voluntad y su poder y su divinidad sobre todo, diciéndonos que él no es como nosotros, sino que él es de arriba, de la presencia del Padre. Fíjense aquí más adelante dice, y los hijos de Israel entraron por el medio del mar de juncos en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Ha de haber sido un cuadro maravilloso presenciar ese acto cuando los hijos de Israel entraron por completo al Mar Rojo y pudieron experimentar con sus propios ojos ellos el poder de Dios, mirar las cosas que Dios hacía en medio de ellos para demostrarles que Él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Eso es lo que el Padre siempre ha querido hacer y revelar, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. El libro de Apocalipsis justamente se cierra así y termina así. Y dice, y yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Dios todo el tiempo ha querido hacer eso, poner su morada en medio de nosotros, pero como un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que no solamente es santo, sino santo, 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 triplemente santo, puede habitar en un pueblo abominable de labios e inmundo de labios y de acciones como es el pueblo de Israel y como es la humanidad. No se puede. Dios necesita que su pueblo tenga santidad. ¿Y cómo se hace la santidad? Aquí vamos a ver que el cruce por el Mar Rojo nos está representando exactamente la santidad que todos estamos necesitando. ¿Qué representa el cruzar el Mar Rojo? ¿O qué significaba aquel acto que estaban viviendo los hijos de Israel? Primero, es un efecto de lo que conocemos todos como el Tevilá o el bautismo.
pasar por las aguas. Recuerden que las aguas son símbolo de purificación, son símbolo de santidad, son símbolo de plenitud de la Escritura. La palabra del Eterno es comparada con las aguas que sacian la sed. Vivifícame con tu palabra, es el Salmo 119, y andaré por tus mandamientos y conoceré la libertad, porque me han mostrado tus mandamientos. Entonces, las aguas están representando aquí un acto de bautismo. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, 1 y 4 de la siguiente manera: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, ¿quiénes son nuestros padres según hablando Pablo? La generación del desierto, la que entró al Mar Rojo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Fíjense, vamos al mismo punto: la nube, la columna de fuego y las aguas. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés, todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y aquí viene la revelación más grande que hace Pablo. Y aquella roca era el Cristo, el Mesías. Fíjense, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era un bautismo. Y era un acto de santidad tan grande, porque ahora estaban pasando de una antigua manera de vivir, esclavos, ¿sí?, sirvientes en Egipto, humillados, sin libertad, sin derechos, y ahora estaban renaciendo a través del cruce del Mar Rojo a una nueva vida, una vida de libertad, una vida de bendición, una vida de intimidad con el Todopoderoso. El cruce por el Mar Rojo estaba representando que ellos pasaban de un dueño a otro. ¿Quién era el dueño anterior? Era Faraón. Servían para Faraón, eran esclavos del Faraón. Ahora estaban pasando a ser dueño de otro. ¿Quién es ese otro? El Señor, nuestro Dios. Ahora eran hijos de Dios. En un tiempo habían sido esclavos de este mundo, ahora iban a ser servidores del Todopoderoso. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y aplicar en nuestras vidas. Por eso, de ahí se desarrolló todo lo que conocemos como el bautismo, lo que representa abandonar una vida pecaminosa, una vida impía, y comenzar nosotros una nueva vida dedicada al servicio del Todopoderoso. Una vida en la cual nosotros tenemos que honrarle con nuestra manera de ser y con nuestra manera de vivir también. En Éxodo 14, 27 y 28, vamos a continuar. Permítanme. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Dice Hebreos 11:29 también, por la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la descripción que nos da el autor de la carta a los Hebreos. Pero la palabra fe lo que significa es obediencia total, sumisión total. Pero sumisión total ¿a quién? ¿A un hombre? No. ¿A una mujer? Tampoco. Es sumisión total al Padre Celestial. Cuando tú y yo estamos en sumisión total al Padre Celestial, entonces estamos dispuestos para recibir lo que Él tenga para nuestras vidas. Si haces una prueba, decimos, en tu nombre voy a pasar la prueba. Si es una bendición que viene, en tu nombre recibo la bendición. Dice la palabra, por la fe, por la obediencia y por la sumisión, el pueblo de Israel pudo pasar por el Mar Rojo y sobre todo pudieron mirar la grandeza y el poder de Dios. A veces es muy difícil ser aprobados durante un proceso de prueba, porque no tenemos esa fe fuerte para que nos haga a nosotros sostenernos de las promesas del Padre Celestial. Y titubeamos y dudamos si realmente Dios está con nosotros o si no está con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender de este relato de la Escritura para poder discernir cuando estamos pasando por un proceso difícil y aprender a confiar y depender completamente de Dios. Dice el siguiente pasaje, cuando Israel vio el gran poder
que Dios había usado contra los egipcios, Éxodo 14:31, el pueblo temió a Dios y creyeron en Dios y en Moisés su siervo. ¿En quién creyeron? En Dios y en Moisés su siervo. Recuerden que Moisés es un siervo de Dios, ¿sí? Entonces, algo parecido ocurre ahora en las iglesias. La gente no puede creer si no ve. Es como le conocemos comúnmente como la idea de Tomás, ver para creer. Pero en realidad la verdadera fe bíblica, la verdadera fe espiritual, es aquella fe que se ejerce, que aunque no puedas ver la solución en el momento, crees. Crees con toda certeza y con toda convicción que el Padre Celestial está en la situación y que Él va a obrar y que Él va a actuar y que lo va a hacer en pro y en favor de nosotros. Porque al final de cuentas su palabra dice que todo lo que pasa a los hijos de Dios nos ocurre para bien, a los que somos llamados conforme su propósito. Entonces, nosotros tenemos que aprender el efecto de la verdadera fe es que Dios va a manifestar su poder en nosotros. Yeshua dijo que son bienaventurados todos los que no vieron, pero que sí creyeron. Entonces, la importancia es que nuestra fe no se tiene que basar en las cosas que vemos, en las cosas que tocamos, en lo que sentimos, sino en las cosas celestiales. Y también dice la palabra del Eterno que nuestra mirada no tiene que estar en lo material, en lo físico o en lo que aparentemente se ve que está frente a nuestros ojos, sino en las cosas eternas y en las cosas celestiales. Éxodo 15 dice aquí: Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Dios y dijeron: Canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado en el mar. Cantaron, dice, para Dios, no para los hombres. Qué importante es esto, entender que la alabanza no está dirigida para los hombres, y uno no canta para ver si canta bonito, si le gusta el hermano, si le gusta la hermana, si le gusta a mi amigo. No. La alabanza sale del corazón y está dirigida para el Señor, para el Dios Todopoderoso, no para los hombres. Y aquí lo sorprendente es que en Éxodo 15 nosotros podemos conectarlo directamente hacia el Nuevo Testamento con Apocalipsis capítulo 15. Fíjense bien, son dos capítulos 15, Éxodo 15 y Apocalipsis 15. ¿Qué dice Apocalipsis 15? Versículo 2 y versículo 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Por qué aquí estamos viendo nosotros? ¿Por qué aquí vemos nosotros que se le llama el cántico de Moisés y el cántico de Cordero? Lo que está en Éxodo 15 y en Apocalipsis 15. ¿Por qué tiene que ser de los dos? Dice: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Este canto se entona en el Éxodo cuando los hijos de Israel logran vencer a las fuerzas del faraón, que el faraón es un simbolismo del anticristo y de este mundo. En el Apocalipsis 15, cuando se entona también el cántico del Cordero, es cuando los redimidos logran vencer y no permiten que la marca de la bestia sea interpuesta sobre ellos en sus cuerpos ni en sus vidas, y cantan: Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Este es el cántico del Cordero, porque se cantará en honor de Yeshua, y se le llama cántico de Moisés, porque se entonó también cuando los hijos de Israel fueron liberados en la tierra de Egipto. En Apocalipsis capítulo 14 nos dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué dice paciencia de los santos? Porque no va a ser nada fácil vivir ese proceso. Solamente quienes tengan fe, confianza y plenitud de confianza plena en el Señor van a poder vivir aquel momento. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Dos cosas importantes que no nos enseñaron y que tenemos que aprender el día de hoy. Dos cosas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Fíjense en lo que Dios le habló a Moisés: los que guardan los mandamientos de Dios, y los que tienen o los que retienen la fe de Jesucristo.
Fíjense en cuáles son los dos requisitos para sostenerse pacientemente. Como decía el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él me libró. ¿Sí? Me libró, o sea, me guardó, me protegió, me sustentó en medio de la prueba. Al mundo le pueden venir plagas, al mundo le pueden venir tragedias, pero justo va a florecer como las palmeras. ¿Cómo es? Teniendo la palabra, teniendo el mandamiento, ejerciéndolo y teniendo también la fe en Yeshua. Dice el siguiente verso, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Hashem, porque yo el Señor, soy tu sanador. Pero ¿cuál es la clave? A ver, vamos a detenernos aquí. ¿Cuál es la clave para evitar que el Señor no nos visite con esas plagas que el Señor arrojó sobre Egipto? Si escuchas, la palabra escuchar en hebreo es Shema, quiere decir si pones mucha atención, si tú haces, porque no solamente el decir, dice el apóstol Santiago, no nada más decir, es hacer. Si tú haces y escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y tú haces lo que es recto ante tus ojos, ¿qué es lo recto? Escuchas sus mandamientos, los preservas y los guardas en todo tu corazón, entonces, dice el Señor, no te enviaré ninguna plaga de las que yo envié a Egipto. Entonces, en esto consiste estar realmente en pacto y en convenio con Dios. ¿Qué nos enseñaron por pacto? Que solamente hiciéramos una oración y hasta ahí. Pero el convenio con Dios requiere un compromiso de nuestra parte. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos envió Yeshua, lo hizo morir en la cruz, lo resucitó con poder y gloria, lo puso a su diestra para que intercediera por nosotros y quitara la culpa de nuestro pecado. Pero ahora, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es su parte? Nuestra parte es obedecerle, honrarle, porque nadie puede llamar a alguien rey si no le honra, porque nadie puede decirle mi Señor si no sigue sus estatutos. Entonces de aquí aprendemos nosotros la importancia de conocer su palabra y guardar su palabra. El texto anterior que leímos, de Éxodo 15:26, nos enseña varias cosas y les voy a explicar cuáles. Primero, el Eterno puso sobre los egipcios enfermedades, directas e indirectas. Acuérdense la plaga que les daban su carne y también la plaga que cayó sobre el ganado. El Eterno no pondrá sobre los hijos de Israel ninguna de esas enfermedades cuando escuchemos, cuando obedezcamos y cuando guardemos los mandamientos. Así el Eterno actúa indirectamente como sanador en función también de su poder protector. En el caso de que por alguna razón, porque no somos perfectos, hayamos desobedecido la palabra, en consecuencia pues van a vivir ese tipo de enfermedades. Pero también cuando Dios permite que venga la enfermedad a causa de nuestras muchas naturalezas, también Él permite que viene la sanidad divina. ¿Por qué? Porque así como es Él, yo voy a herir, yo también puedo sanar. Uno de los títulos del Señor en el texto hebreo es Adonai Rafa, que significa el Señor es tu sanador, el Señor es tu restaurador. Es una intervención divina, es una intervención de parte de Dios para con todos sus hijos, y que Él lo hace cuando nosotros acudimos ante su presencia y como dice la palabra en el libro del profeta Isaías, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Entonces es importante nosotros que nos mantengamos alineados en la palabra, tratando de esforzarnos, tratando de entrar al reino. Recuerden las palabras de Yeshua que decía, el reino es difícil, no cualquiera se va a salvar. O sea, no es tan sencillo. No lo puso en palabras más fuertes que decían, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Él no dijo el que comience el camino, Él no dijo el que nada más se bautice y ya. Él dijo el que persevere. ¿Por qué dijo que el que persevere? Porque el camino con Yeshua no es nada sencillo. No es nada fácil andar con el Señor. No es nada fácil este camino de fe. Se sufre, se batalla, se tienen luchas, se tienen tentaciones, se tienen dificultades, se padecen enfermedades, se padecen aflicciones, se llora, se tiene momentos de tristeza, pero todo eso que vivimos, dice el apóstol Pablo, o Shaul, como muchos le dicen, dice, porque todo este sufrimiento temporal no se compara con la gloria venidera que tendremos cuando aquel que está en los cielos se manifiesta en su gloria y en su poder. Entonces todo lo que nosotros padecemos en este momento, en el camino del Señor, tiene un propósito.
El más principal es que nuestra fe, que nuestro creer, nuestra obediencia y sumisión sea más firme y más constante al Señor. Ya vamos a estar llegando al final. Vamos a avanzar con el verso 27. Dice: entonces los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Llegaron a Elim. Vamos a ver qué es Elim ahorita, qué significa. Donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Tres cosas importantes. ¿A dónde llegaron? A Elim. Grabes el nombre Elim. Lo que significa es dioses o poderosos. Llegaron al lugar de los poderosos. ¿Qué había en el lugar de los poderosos? Había 12 fuentes de agua. ¿Qué representa las 12 fuentes de agua? Representa las 12 tribus de Israel. El agua que hace logra saciar la sed. Y habían 70 palmeras. ¿Quiénes son las 70 palmeras? El mundo antiguo, en el mundo bíblico, hablamos del mundo en el tiempo del Antiguo Testamento, el mundo se conformaba nada más de 70 naciones. Ahorita en el mundo hay más de 250 naciones, pero en los tiempos bíblicos el mundo nada más estaba fragmentado en 70 países, por lo cual significa que las 12 fuentes representan que el pueblo de Israel, las 12 tribus, son las que están proporcionando el agua de la vida a las 70 palmeras, a las 70 naciones. Dijimos, Elim significa dioses o también poderosos, y había una fuente para cada tribu de Israel, y había una palmera que representaba cada una de las naciones de la tierra. Es por eso que en el Salmo 92:12 está escrito: el justo va a florecer así como la palmera. Bien, entonces lo que aquí podemos aprender es que el pueblo de Israel tiene una misión especial. ¿Cuál es la misión especial que tiene el pueblo de Israel? Es alimentar a las naciones de la tierra con el agua de la vida. ¿Cuál es el agua de la vida? Es la palabra. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel con la palabra? Se la quedó y no la quisieron enseñar. En el libro de Deuteronomio vemos muy claramente la advertencia de Dios cuando dice al pueblo de Israel que te he puesto para que seas luz a las naciones, para que tú le muestres a las naciones cómo deben de andar delante de mí y qué tienen que guardar y qué tienen que hacer. Pero el pueblo de Israel no quiso compartir la palabra del Señor, se la quedó, se la guardó. Por eso cuando el Señor los mandó al exilio a las naciones, de una manera obligada, Dios los llevó a las naciones para que fueran distribuyendo el mensaje de su Dios y el propósito de una restauración. Es así como el Evangelio, la palabra del Señor, llegó a nuestras vidas. Es así como la Biblia llegó a nosotros. Gracias al castigo del pueblo de Israel, que fue dispersado por las naciones, es como acá en las naciones gentiles escuchamos de el Dios de Israel. La palmera también está relacionada con la fiesta de los tabernáculos. En Levítico 23:40, que se le llama como la fiesta de las naciones. Así que de esto aprendemos que las 12 tribus de Israel son las que dan agua para que surjan personas justas entre las naciones y puedan entrar en la fiesta del reino venidero, como está escrito en Revelación 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. También en el libro del profeta Zacarías está anunciado que cuando el Mesías venga, todas las naciones tendrán que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y da una advertencia: y aquella nación que no subiese a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, he aquí que la lluvia no vendrá sobre ellos. Fíjense nada más el poder que tiene la palabra de Dios. Y nos está diciendo en el profeta Zacarías que durante el reino del Mesías, que es el reino mesiánico o el reino milenial, también como se le conoce, los mandamientos van a ser ejercidos. En el libro de Isaías 66 dice: y ocurrirá que de sabbat en sabbat, de sábado en sábado, y de luna nueva en luna nueva, todo hombre vendrá ante mí para adorar. Esa porción de Isaías es una mención del reino, cuando el Mesías se manifiesta y comienza a reinar. O sea, quiere decir que cuando el Mesías venga, todo lo que actualmente la gente considera como abolido va a ser restaurado por completo a su originalidad. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Siempre va a estar el problema de la murmuración entre el pueblo del Eterno, y hasta nuestros tiempos.
hasta nuestros tiempos. Siempre va a estar la murmuración. Y dice en Deuteronomio 8:2-3: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Fíjense nada más, cómo el pueblo de Israel, después de mirar las maravillas de Dios, todavía se atrevieron a hablar de Moisés y a hablar de Aarón. Pero no podemos culpar tanto a Moisés y culpar tanto a Aarón, porque a veces esa es nuestra actitud también. Y no me refiero a nuestra actitud hacia alguna persona que conozcamos. A veces esa es nuestra misma actitud, la actitud del pueblo. Es la actitud que todos en alguna ocasión hemos tomado respecto a Dios. ¿Por qué? Porque cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, y aún así nosotros a veces insultamos a Dios con nuestras preguntas o con nuestras acciones. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo ha intervenido milagrosamente, sanándonos, restaurándonos? Y aún así a veces seguimos fallándole al Señor. Seguimos quebrantando su palabra. Seguimos con una actitud pesimista, etcétera. Para no entrar en detalles. Hacemos tantas cosas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Entonces Dios dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Todavía Dios los bendijo con misericordia y dijo: voy a hacer que llueva el pan del cielo. Quédense con la palabra pan del cielo. ¿Quién dijo una ocasión: yo soy el pan que vino del cielo? Exactamente, Yeshua, Jesús. ¿Ven ustedes cómo la Torah se conecta directamente con la personalidad de Yeshua? Una vez tuvo una discusión Yeshua con los judíos, creo con los fariseos, y les dijo: si ustedes realmente creyeran en Moisés, ustedes creerían en mí, porque Moisés escribió de mí. Y uno se puede preguntar: ¿dónde Moisés escribió de Yeshua? Aquí. Cuando dice: porque Dios hizo llover el pan del cielo. Yeshua dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos claramente que viene el maná, en Éxodo 16:4 viene el maná, pero fíjense con qué propósito viene el maná. Dice el Señor: yo les envío el maná diariamente, esta porción, para ponerlos a prueba, para saber si andan o no en mis mandamientos. Aquí estamos en Éxodo 16. Hasta en Éxodo capítulo 20 es cuando tenemos la entrega de los 10 mandamientos. Pero Dios ya está diciendo que quiere saber si ellos van a andar o no en su ley. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a explicar más sencillo. Quiere decir que antes de que Dios hablara en Sinaí, el pueblo de Israel ya conocía los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos ya se habían entregado originalmente desde los días de Adán. La ley se iba transmitiendo como conocimiento oral, padres a hijos, hijos a sus hijos, a los nietos. Así era como se transfería el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces los hijos de Israel ya sabían que tenían 6 días para trabajar, pero que en el día séptimo era de reposo. Ellos ya sabían que no debían matar, que no debían codiciar, que no tenían que robar. Conocían todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí en Éxodo 16, antes de que se haga la entrega de la ley en el monte Sinaí. De ahí aprendemos nosotros de que todo ser humano tiene inscrito por esencia divina parte de la ley en su mente, porque la misma mentalidad y la misma naturaleza humana nos dice lo que está bien y lo que no está bien. Nuestro propio entendimiento y raciocinio nos hace ver las cosas, si lo que estamos haciendo en el momento o lo que estamos pensando por hacer, si es algo justo o es algo injusto. Y esta es una de las formas como el Eterno va a juzgar a miles de personas que de una forma o de otra no pudieron conocer el mensaje del Evangelio, en base a la ley de su pensamiento y de su criterio.
sabiendo que todos los hombres sabemos discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Ahora vamos a ver la respuesta en Éxodo 16:23. Él les respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana, el día de reposo, la palabra Shabbat, está consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervir lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Aquí vemos que el día de reposo o la enseñanza del día de reposo es anterior al Sinaí. Y lo que es anterior al Sinaí es perpetuo, es para siempre. El primero que hizo el ejemplo del Shabbat fue el Eterno. Dice en el libro de Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho en la creación, y reposó Dios en el día séptimo de todo lo que había hecho en la creación. La esencia del día de reposo es cesar toda actividad personal. ¿Qué es toda actividad personal? Es todo aquello en lo que yo puedo tener un interés personal, una venta, donde yo puedo obtener ganancias propias y me beneficie. Todo eso queda suspendido. Ahora, ¿se puede hacer cosas en Shabbat? Claro que sí se pueden hacer cosas. Todo aquello que está relacionado en el beneficio de nuestros semejantes, de nuestros prójimos, en el beneficio del estudio de la palabra del Señor, es completamente permitido. A Jesús, a Yeshua, lo culpaban de quebrantar el Shabbat porque él predicaba, porque él enseñaba en día de reposo, algo que no está prohibido en la Escritura. El trabajo que se hace en el día de reposo es un trabajo espiritual. Por ejemplo, enseñar a otros, predicar la palabra a otros, fomentar el estudio de la palabra. Todas las actividades que están relacionadas con la espiritualidad son completamente permisibles y son completamente aceptadas. De allí viene la importancia de entender lo que es la espiritualidad y lo que es la religiosidad. La religiosidad tiene extremismos que se llaman legalismo. Por ejemplo, un legalismo es que alguien que diga: en Shabbat no puede levantar ni siquiera un plato de la mesa. Eso es legalismo. Es llevar un mandamiento a un extremo donde la Escritura no dice nada al respecto. Eso es el extremismo completo. Por otro lado, la espiritualidad abarca entender el significado espiritual de las cosas. El apóstol Pablo decía: la ley es espiritual, pero yo soy un hombre carnal. Y ahí está el problema, la diferencia, porque la ley de Dios es buena, es justa y santa. Y decía en 1 Timoteo: si se usa legítimamente, si se usa correctamente. Pero si yo voy a usar la ley de Dios para juzgar a otros, entonces estoy actuando con religiosidad y carnalmente. Entonces el Espíritu de Dios no está del todo morando en mí. Entonces ahí está la importancia, por favor, que distingamos entre religiosidad y espiritualidad. Vamos a estar terminando. Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y Yehoshua, ¿quién es Yehoshua? Es el nombre bíblico de Josué. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aarón es el hermano de Moisés, que era el que estaba intercediendo constantemente por el pueblo, y estos hombres estaban ayudando a Moisés a poder pelear durante el proceso. El pueblo de Israel estaba peleando contra sus enemigos, que eran los amalequitas, y Moisés estaba orando en esta posición. Él levantaba sus manos al cielo y clamaba al Eterno para que entonces el Eterno pudiese intervenir a favor del pueblo de Israel. Y lo que nos describe la palabra es que mientras Moisés tenía las manos levantadas hacia el cielo, el pueblo de Israel ganaba, prevalecía. Pero cuando se cansaba y bajaba sus manos, entonces el pueblo de Israel perdía. Dice: pero las manos de Moisés pesaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Los 4 nombres de este personaje son Aarón, Hur, Yehoshua y Moshe. Los pronuncio en hebreo para que ustedes entiendan qué es lo que significa. Vamos a tomar las letras, que es la Aleph, la Het, la Yod y la Mem. Son las 4 letras con las que empiezan estos nombres: Aarón, Hur, Yehoshua, Moshe. ¿Qué se forma con estas 4 letras? Se forma la palabra Ahim. Ahim quiere decir hermanos. Quiere decir que para poder salir adelante
En el camino espiritual nos necesitamos los unos de los otros. Dice el consejo bíblico: orad los unos por los otros y sobrellevar así la ley del Mesías. Cuando nosotros oramos por los demás hermanos, y los demás hermanos oran por nosotros, es una forma de levantarnos entre todas las manos y poder salir adelante. Es una forma de mostrar solidaridad, compañerismo, y que sobre todo que estamos en la misma pelea y que estamos todos en el mismo camino, tratando de llegar a la meta final. En este camino que, como les he comentado en esta enseñanza, no ha sido nada fácil, y quienes ya tienen tiempo transitándolo podrán darme la razón que seguir las pisadas del Maestro no es nada sencillo, pero sí les puedo asegurar que es lo más hermoso y lo más maravilloso. Entonces terminamos diciendo el Éxodo 17:14. Entonces dijo Dios a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. En una porción más adelante vamos a ver quién es Amalek y cómo el espíritu de Amalek se ha extendido a lo largo de los siglos hasta nuestros tiempos. Pero ese sí va a ser otro tema bastante amplio que no vamos a abordar el día de hoy. Por el día de hoy es todo lo que vamos a ver. Me dio mucho gusto haberlos saludado. Gracias por haberse quedado conmigo en esta transmisión. Espero que se haya visto bien. Y bueno, pues que el Eterno los guarde y los bendiga, y nos vemos el siguiente Shabbat. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Gracias de verdad de todo corazón. Bendiciones y Shabbat Shalom.